Probablemente el tema principal de la serie deriva como contrajo cáncer el personaje de Walter White, ya que este acontecimiento es el motor de la misma, puesto que si Walter no se enfermaba seguramente no hubiera sucedido todo lo que terminó pasando en esta. Ahora debemos aclarar que el cáncer de Walter es un cáncer de pulmón, que se forma en los tejidos de este y generalmente en las células que recubren los conductos de aire, siendo la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Ahora la posibilidad más cercana para contraer este tipo de cáncer se debe a ser una persona fumadora de tabaco, ya que 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón se debe a esto. Pero como recordaremos, Walter jamás fumó, por lo que sería ilógico pensar que lo obtuvo por este motivo, aunque tal vez él sí fue fumador, uno de categoría pasiva, puesto que en la serie se ha dejado ver que Skyler tuvo un pasado con el tabaco y de ser así el caso, puede que Walter haya contraído el cáncer de costado como se suele decir. Otra posibilidad que veo para explicar el cáncer se deriva a su vida como químico, ya que muchos profesionales de este rubro suelen morir de cáncer, precisamente por el contacto con tantos agentes químicos cancerígenos durante todos los años en los que Walter estudió y ejerció como químico, siendo algo que además se explica en la serie, ya que en una ocasión Skyler menciona de que Walter trabajó con productos de esta índole sin un respirador adecuado, y tal vez a causa de eso él mismo contrajo el cáncer. Por último quiero manejar una posibilidad más psicológica, ya que Walter fue una persona que acumuló demasiado rencor y odio a través de sus fracasos. Él perdió su parte en una empresa millonaria, tuvo un hijo que sufre de parálisis cerebral y vive una vida infeliz en definitiva. Así que tanto malestar emocional derivó en una enfermedad física, y es por esa misma razón que cuando Walter comienza con su negocio de metanfetaminas, él mismo se sentía tan vivo que incluso redujo su cáncer, ya que en parte se habría automedicado con el tratamiento conocido como biodescodificación, siendo una propuesta de medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades, o su significado emocional, para buscar a partir de allí la forma de sanar. Diría en definitiva que el cáncer de Walter se produjo en una combinación de estos tres puntos, y se empezaron a notar resultados favorables cuando él mismo logró ser alguien importante, cuando pudo demostrar que él era el mejor en algo, y me parece una idea maravillosa para transmitir la genialidad de Breaking Bad. El cristal azul es el nombre callejero que se le otorgó a la metanfetamina potente con una pureza química de un 99,1% producida por Walter White y Jesse Pinkman. Sin duda es el sello del grupo a lo largo de las 5 temporadas, y si bien podríamos pensar que es una buena réplica de la metanfetamina real, esta simplemente es un caramelo de color azul, pues el objetivo de todo esto era no mostrar métodos que se acercaran al de la creación de la metanfetamina real, ya que de haberse dado el caso los productores hubieran recibido grandes demandas legales, y el replicar esta droga con un simple caramelo fue una idea bastante ingeniosa. De hecho hay recetas en el internet para crear tus propios caramelos comestibles de metanfetamina, así que te recomiendo echarles un ojo si estás interesado. Metástasis es una serie de televisión colombiana que funciona como una adaptación de la aclamada serie estadounidense conocida como Breaking Bad. La misma no fue muy bien recibida por el público, ya que de por sí Breaking Bad no necesitaba una adaptación, y al ser considerada como una serie que roza la perfección, era obvio que esta adaptación colombiana iba a recibir mucho hate por parte del público. Esta cuenta con 5 temporadas al igual que la serie original, y no creo que haya mucho más que decir sobre la misma, en donde bajo mi opinión personal no vale la pena verla. Por muy increíble que parezca, una de las escenas más míticas de la serie fue grabada de forma perfecta a la primera, ya que no hubo necesidad de una segunda toma, pues la idea original de Gilligan era que simplemente la caja se quedara en el tejado, pero cuando Walter tira la pizza, esta sale de la caja y queda perfectamente colocada sobre el tejado. De hecho, si observamos la escena con detalle, veremos como el propio actor mira de reojo al tejado, estando incrédulo de que le haya salido a la primera, algo que además admitió en una entrevista tiempo después. Pese a que este hecho es bastante sorprendente, debemos decir que alguien no lo recibió de la misma manera, ya que los dueños originales de la casa de Breaking Bad tuvieron que levantar un muro para evitar el acoso de los fans, que intentaron recrear la escena de la pizza en la casa, siendo un hecho que explicaremos en mayor profundidad en uno de los puntos posteriores de este iceberg. El nombre de este punto refiere al sitio web creado por Walter White Jr. para recaudar fondos de donación con la finalidad de costear los altos tratamientos médicos de su padre, ya que como recordaremos, Saul Goodman convence a Walt de que la mejor opción que tiene para lavar el dinero de las drogas es enviar donaciones pequeñas pero constantes a través del sitio web con la ayuda de uno de los amigos piratas informáticos de Saul. Pero para sorpresa mía y de seguro para muchos otros también, en la vida real este sitio web sí existe, teniendo como única diferencia la que se da en el botón de donar, puesto que este nos enlazará con el sitio de la Coalición Nacional del Cáncer, pero en agosto del 2013 se decidió cambiar el enlace del sitio por el de la web de AMC, debido a una controversia generada con un artículo de reportaje. Sea cual sea el caso, es un bonito guiño el hecho de que la página sí existiera, así que por mi parte 10 de 10.
El nombre del alter ego de Walter White proviene de Werner Heisenberg, siendo un físico alemán conocido por ser un pionero de la mecánica cuántica. Como químico, Walt probablemente estaría familiarizado con científicos famosos, y tal vez así posicionó al hombre alemán como inspiración. Sin embargo, el nombre de Heisenberg y la apariencia alterada también le permitieron a Walter separarse de sus acciones y reprimir la culpa, por lo que algunos fanáticos han propuesto la idea de que Walt era la encarnación del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, y que esta era la verdadera razón de la referencia a Heisenberg en Breaking Bad. ¿Pero qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? Pues esta teoría establece en su forma más simple que la posición y el momento de un objeto no se pueden medir simultáneamente, así que en otras palabras, si se conoce una propiedad, otras propiedades importantes permanecen inciertas. Y como sabremos, un tipo similar de incertidumbre rodeó a Walt a lo largo de Breaking Bad, ya que cuando este se impuso como un capo de la droga, su papel como esposo y padre quedó incierto, dándose de igual manera a la inversa. De ser cierto esto, le daría muchísima más profundidad al papel de Heisenberg, elevando su estatuto de leyenda a otro nivel. Una de las teorías más famosas de la serie refiere a que Mike es una proyección del futuro de Jesse. Es difícil negar que todos en algún momento empatizamos con este personaje, siendo un hombre que contaba con una serie de características muy bien dotadas, que tenía además un lado familiar muy escondido que se asemejaba en cierta medida a Jesse Pinkman, y por lo tanto es probable que él mismo quiso guiarlo de la mejor manera posible. Es por esta razón que algunas personas pensaron que Mike podría haberse tratado de una proyección futura de Jesse, que estaría intentando reorientarse a sí mismo, siendo por eso que este es tan apegado a él. Tan atento y detallado ya que no quiere que cometa sus mismos errores y desea dejarle un legado de la mejor forma posible, algo que finalmente no se pudo concretar en el final de la serie. Como sabrán, la serie de Breaking Bad tiene lugar en Albuquerque, siendo una ciudad del estado de Nuevo México en Estados Unidos, y como imaginarán, muchas de las localizaciones vistas en la serie pueden ser visitadas en la vida real, teniendo la casa de Walter como primer gran punto de ubicación, aunque debo decir que la dueña de la misma casa ya está un poco agobiada con tantas visitas de extraños como explicamos anteriormente, puesto que cosas como la recreación de la escena de la pizza, la invasión a la propiedad privada y las constantes fotos terminaron cansando a los dueños de este lugar, quienes decidieron levantar un muro. Aún con eso hay otros lugares de interés para visitar en esta ciudad, como podría ser la casa de Jesse Pinkman, el despacho de Saul Goodman, el lavadero de Walter y el restaurante de los Pollos Hermanos, entre algunos otros más. Básicamente esta ciudad es un lugar súper turístico para los más fanáticos de la serie, en donde de hecho algunos comercios aprovecharon la fama de la misma, ya que por ejemplo una confitería de la zona decidió vender unos sospechosos caramelos de color azul que replican a la metanfetamina de la serie, sumado a que te ofrecen a sacarte fotos con el típico sombrero y gafas de Heisenberg, lo cual recrea la sensación de ser una atracción turística de muy buena manera, por lo que en definitiva si quieres visitar algún lugar de sumo interés, Albuquerque puede ser una buena opción para considerar. El personaje de Skyler siempre fue enormemente odiada por los fans de Breaking Bad, ya que la esposa de nuestro querido Walter fue interpretada de forma sensacional por Anna Gunn durante 5 temporadas, en donde la antipatía de los seguidores de la serie va aumentando cada vez más. Esto es algo que incluso los mismos protagonistas de la serie todavía no entienden al día de hoy, ya que durante mucho tiempo se estudió los problemas que generaba el personaje de Walter, y las dificultades que tendríamos nosotros los espectadores para empatizar con él. Pues ese era el objetivo principal del director, pero de repente empezaron a notar que todo el público odiaba al personaje de Skyler. Esto es algo que incluso confundió al propio Gilligan y creador de la serie, ya que Skyler siempre actuó de forma lógica, mientras su marido adorado por el público se iba convirtiendo en un auténtico cabrón y un villano con todas las de la ley. Pues solo hay que analizarlo un poco, ya que Walter estaba mintiendo, haciendo algo ilegal y poniendo en riesgo a la familia de forma constante, pero ella era la castigada y de hecho la propia Anna Gunn afirmó que tuvo que aprender a convivir con las opiniones de la gente y empezar a entender sus razones para aceptar el linchamiento del personaje. Tenemos que tener en cuenta que ella también cometió ciertos errores al acostarse con Ted, y al darle el dinero que dejó en jaque a su familia, sin contar que era bastante fría con todo este asunto. Pero en una balanza general puede que Walter haya sido mucho peor, así que díganme ustedes en los comentarios si consideran el linchamiento de Skyler como una acción justificada. Los minisodios de Breaking Bad consisten en 5 episodios de aproximadamente entre 3 y 7 minutos de duración, emitidos originalmente por AMC en Estados Unidos a partir del día 17 de febrero de 2009. Ahora los capítulos tienden a ser más cómicos que dramáticos y muestran historias de diversos personajes, teniendo ejemplos como a Hank y a Mary teniendo un momento de intimidad, en el que todo sale mal cuando este critica a su esposa debido a la mala actuación de policía. Para seguir comentando esto, en otro episodio Walter junto a Butcher intenta entrar en la casa de una de las vecinas del barrio, ya que esta poseía una aspiradora que Skyler le vendió,
y este era el lugar en donde Walt ocultaba parte de su dinero ganado en la fabricación de metanfetaminas. Así que con la explicación de estos dos cortos se hacen una idea del objetivo de los mismos, estando disponibles en YouTube por si quieren echarles un ojo. Similar al punto anterior, se lanzó una serie de 36 minisodios publicados en el sitio web de AMC, con la intención de publicitar la serie de Better Call Saul. Estos minisodios consisten en una serie de capacitaciones para empleados, siendo narrados y explicados por los personajes de Gustavo Fring, Mike y Kim, en donde debo decir que los videos están repletos de referencias y guiños a Breaking Bad, así que nuevamente es una buena tanda de contenido para los más fanáticos de la serie. Una teoría posiciona a Breaking Bad como una secuela directa de la serie de Malcolm, debido al actor de Bryan Cranston, puesto que ambas series son protagonizadas por el mismo hombre, y se teorizó entonces que Walter White y Hal podrían ser la misma persona. Pese a esto, esta hipótesis no fue muy aceptada por la comunidad, puesto que carece de un sentido narrativo y de peso en Breaking Bad, ya que nunca se mencionó una familia anterior por parte de Walter, por lo que la especulación más convincente deriva que el hijo de Hal, es decir el propio Malcolm, es la versión adolescente de Walter White. Esta idea se basa en que Malcolm podría parecerse a su padre de mayor, pero también se respalda en el gusto por la química del personaje, así que de adulto se hubiera dedicado a la misma como profesor, y el cambio de nombre habría sido heredado de su abuelo, uniendo con estos datos a ambas series finalmente. Debo decir que es una teoría un tanto absurda y de hecho se convirtió en una especie de broma interna entre los seguidores de la serie de AMC, que ha sido utilizada sabiamente para hacer publicidad gratuita a la serie de Malcolm. En el universo de Breaking Bad, el color es uno de los elementos narrativos más importantes, ya que se utiliza dentro de la ambientación de las escenas, en objetos y en el vestuario de los personajes, siendo así una pieza clave para conocer su personalidad y su evolución psicológica. Walter White, por ejemplo, inicia su viaje en colores neutros como el beige o el gris, pero al ser diagnosticado con cáncer, los colores verde y amarillo entran en su vida, que al inicio representan la desesperación, pero pronto se convierten en codicia y peligro. Ahora en Skyler tenemos al azul como su color insignia, aunque en momentos es cambiado por el negro, el gris, el verde y el rosa, normalmente representando la lealtad y pureza del personaje acorde a la escena, aunque la serie es también el color de la droga que prepara Walter. El rojo es el peligro, la violencia y la ira, estando presente en el vestuario de Jesse Pinkman, y en el laboratorio de Walter, aunque este personaje también se presenta con el amarillo como sinónimo de precaución. Sumado a estos ejemplos hay bastantes más y te dejaré a continuación una imagen que analiza todos los colores de los personajes dependiendo del tramo de la serie. Debo decir que esta teoría tenía mucho peso en su día, pero con la salida de la película del Camino la misma quedó totalmente descartada. Así que Walter White definitivamente está muerto, pero para no quedarnos tan cortos con este punto y retomando además algo que vimos con uno anterior, debemos decir que los creadores de la historia de Walter White hicieron un final alternativo en manera de broma en donde todo lo que vivió Heisenberg era en realidad un sueño de Hal, quien se despierta asustado y le cuenta todo a su esposa, conectando así ambas series como explicamos antes, pero no de la manera que los fanáticos esperaban. Una de las teorías más extendidas por la comunidad vincula la serie de The Walking Dead con la serie de Breaking Bad, asegurando que ambas se desarrollan en el mismo universo y que la historia de Heisenberg tuvo lugar antes de los acontecimientos del apocalipsis zombie, debido a una serie de referencias, pues en The Walking Dead podremos encontrar cosas como la metanfetamina azul de Heisenberg, sumado a que un auto que conduce Glenn es el mismo que Walter le termina regalando a su hijo en la serie. Por otro lado, en el capítulo en donde Darryl se sincera con Beth, este describe a un proveedor de drogas que utiliza de forma constante la frase de "te voy a matar perra", que era muy utilizada por Jesse Pinkman como recordarán. Ahora la extraña y extravagante cafetera de Gale en Breaking Bad también hizo su cameo en The Walking Dead, apareciendo en el laboratorio de Milton, y por último durante la historia de fondo de Alpha, veremos a alguien cantando una canción siendo la misma que era utilizada como tono de llamada de Todd para el personaje de Lydia en Breaking Bad. Lydia, say have you met Lydia? Oh Lydia. Lydia, oh Lydia, say have you met Lydia? Lydia the tattooed lady. Por lo que con todas estas referencias en conjunto podríamos decir que sí hay posibilidad para que Breaking Bad y The Walking Dead ocurran en un mismo universo. Uno de los episodios más controversiales de la serie Breaking Bad se trata del famoso episodio de la mosca, que marcó un antes y un después en el devenir de la serie y que incluso provocó que muchos espectadores dejaran de ver la misma, algo que personalmente me parece una exageración. Ahora debemos aclarar que este tipo de capítulos reciben el nombre de episodios botella, ya que originalmente eran episodios diferentes, que se emitían antes del desenlace final de una temporada,
y cuyo objetivo fundamental era el de realizar un episodio de bajo presupuesto para tratar de ahorrar dinero, de modo que se pudiera invertir más en la espectacularidad del episodio final, que siempre suele contar con costes de producción más elevados. Pero ¿qué representa en cuestión la mosca de Breaking Bad? Ya que esta es la gran pregunta que todos nos hicimos cuando vimos la serie, y la mosca, como veremos a lo largo de esta disertación, representa muchas cosas, pero básicamente refiere a un gran problema que mantiene a Walter White preocupado y obsesionado, siendo el reciente asesinato de Jane, quien era la novia de Jesse, la cual muere ahogada en su propio vómito ante la pasividad de Walter. He aquí la importancia del episodio, ya que este capítulo es el último en el que veremos a Walter White, para convertirse de una forma más definitiva en su alter ego de Heisenberg. Pues todos tenemos algo que nos atormenta, algo que nos quita el sueño y que nos lleva a obsesionarnos con un elemento ajeno, en el focalizarnos toda la atención para engañar a nuestro cerebro y mantenerlo distraído o ocupado como hace Walter con la mosca. Ese tormento que representa el no poder matar a la mosca es el mismo que siente Walter al tener ese sentimiento de culpa por lo de Jane, ya que además se reitera al final del episodio, en donde ésta al acostarse en su cama, de nuevo ve aparecer a otra mosca que vuela sobre su habitación. Algunos con esto han considerado este episodio como una obra maestra, pero sin duda es un gusto adquirido no apto para todos los paladares, sobre todo aquellos espectadores que buscan avivadamente alimentarse de más y más series comerciales, quedándose en la superficie narrativa sin profundizar en la esencia de la serie o de sus episodios. Pero en definitiva, dime tú si lo consideras como un buen capítulo o como uno del montón. Walter y Hank a lo largo de la serie tuvieron muchos piques en donde se dejaba entrever de forma muy directa y explícita el lado oscuro que nuestro protagonista ocultaba en el negocio de las metanfetaminas. Hay dos escenas en especial que me encantan y que reflejan el significado de lo que quiero decir, ya que cuando Hank encuentra el cuaderno de Gale, este tiene una dedicatoria a WWE, siendo Walter White, y el mismo Hank le pregunta a este si va dirigido a él de forma directa, algo a lo que Walter no niega para nada. La otra escena que refleja esto sea cuando Walter tiene $500,000 en efectivo en un bolso, y Hank le pregunta qué lleva ahí, cosa a lo que Walter responde de forma sincera pero seria, a lo cual obviamente el propio Hank toma como una broma. Se podría decir que esto es en parte un acto genial de un mentiroso, ya que si no quieres que te atrapen, debes decir la verdad, puesto que nadie le creería a alguien de tales características, pero también puede que tenga otro análisis, ya que tal vez esto fue hecho por Walter para demostrar su superioridad, para demostrar esa soberbia que se había apoderado de una persona que era tímida en el pasado, pero que ahora, bajo el manto de Heisenberg, no le tenía miedo a nada. Siendo algo que se ve reflejado cuando Hank habla de Gale como un genio, y Walter responde rápidamente que para nada se equipara al verdadero genio que seguramente siga libre por algún lado. Así que con todo esto podríamos decir que la soberbia de Walter le ayudó y le perjudicó en ciertos puntos de la trama, pero la forma en la que se estructuró fue simplemente sublime. Esta es una anécdota que tal vez pocos conocen y que nos hace pensar lo distinta que podría haber sido la serie en caso de que se hubiera concretado, refiriéndose a la muerte de Jesse Pinkman en la primera temporada, pues la idea para que esto sucediera recaería en el personaje de Tuco, ya que tras un engaño por parte de Walter, este resultaría ser más violento de lo que esperaban y al final de la temporada un trato en el desierto saldría mal, en donde Tuco como desencadenante asesinaría a golpes a Jesse. De hecho hasta el mismo actor sabía de esto y aceptó ese final para su personaje en su contrato, lo que hubiera sido un papel secundario más en una carrera que hasta ahora carecía de un rol protagónico. Pero algo pasó en los ensayos y el guionista principal descubrió que la química entre Walter y Jesse era el fuerte de los momentos más emocionantes de la serie, ya que Walter al no poder revelarle la verdad sobre su negocio a su familia, este terminaba tratando a Jesse casi como un hijo. Sin embargo, a fin de cuentas lo que estaba escrito ya estaba escrito y en el mapa de la historia, Jesse debía morir en el capítulo 9 de la primera temporada. Aunque para fortuna de todos, antes de grabar ese capítulo se desató en Estados Unidos un durísimo enfrentamiento entre el gremio de guionistas y los grandes estudios, dándose una disputa que derivó en una huelga que empezó en noviembre de 2007, siendo alrededor de la fecha en la que el equipo debía entregar los episodios 8 y 9 que darían final a la primera temporada. Por lo tanto, la decisión final fue grabar una temporada de solo 7 capítulos, en donde la escena que se tenía en mente para el final de la misma fue trasladada al 7º capítulo, pero en vez de matar a Jesse, Tuco mataría a uno de sus secuaces y podríamos concluir así con que una huelga salvó a la vida de Jesse. Una idea apunta a que la serie de Breaking Bad y el anime de Death Note comparten ciertas similitudes pese a parecer tan distintas, empezando con la semejanza más evidente, ya que ambas series nos presentan a protagonistas que son en teoría buenas personas, siendo tranquilas y normales pero que en el fondo las mismas están quebrantadas. Podríamos decir además que ambos tuvieron un suceso clave que los hizo cambiar, siendo la Death Note en el caso de Light, y por el lado de Walter tenemos al ingreso en el mundo del narcotráfico, derivado del cáncer que este contrajo.
Sumado a esto, ambos manejan un alter ego para referirse a las demás personas, siendo tanto Kira como Heisenberg, y también tienen a dos personas que son sumamente manipulables para su causa, siendo el caso de Mizamane por parte de Light y Jesse Pinkman en el caso de Walter. Como penúltimo dato para aportar a este punto, podríamos decir que los dos tienen un familiar que los está investigando, siendo el padre de Light por parte de la policía y Hank por parte de la DEA, en donde para finalizar ambos personajes comparten el mismo destino, en donde mueren solos y sin nadie a su lado, aunque podríamos decir que en el caso de Walter, él mismo sí logró cumplir su objetivo primario, cosa que se diferencia de Light. Ahora, si bien es verdad que ambas series en definitiva comparten ciertas similitudes, esto seguramente se debe a que nos cuentan la historia de una persona quebrada, que llega a ser lo peor de lo peor para autobeneficiarse en una causa que quiere hacer notar como justa, y no creo que haya un plagio o algo por el estilo de una a otra. Esto es un hecho que prácticamente se ha confirmado por los propios productores, pero antes de pasar con sus palabras quiero dar una serie de pistas que indicarían la verdadera orientación sexual de Gustavo Fring, teniendo como principal prueba de esto el capítulo 9 de la temporada 6 de Better Call Saul, en donde Gustavo tiene una conversación con un mesero llamado David, compartiendo opiniones sobre una botella de vino que estaba abierta. En la escena discuten sobre sus aromas y sabores, pudiéndose notar en los ojos de Fring emoción al momento de tener esta charla. Sin embargo, cuando David le comenta que irá por otra botella de vino distinto, Gus torna su rostro en seriedad y decide abandonar el lugar sin dejar una explicación para David. Se desconoce si esta decisión la tomó por miedo o por pena, o por alguna otra razón, pero si nos basamos en las palabras de Peter Gould, es decir, el productor y guionista de esta última serie, él mismo dicta de que Gus estaba aferrado a su rabia, a su deseo de venganza y quizás también se aferraba al romance que había tenido con su novio Max. Pues sabemos que Gustavo tuvo una clase de algo que nunca se especificó, pero sí sabemos que tuvo un pasado violento antes, que con la muerte de Max lo hizo cambiar de forma drástica. Además de esto, Héctor Salamanca en la escena del asesinato de Max decide orinar frente a la piscina, aludiendo que lo que ve no les molestará, pues se está refiriendo a su miembro. Por último, Gilligan, es decir, el creador de Breaking Bad, describió a Max como el talón de Aquiles de Gustavo, afirmando que Max era más que un simple amigo de este, por lo que probablemente eran amantes, siendo la pérdida del mismo una terrible y aplastante para el personaje de Gustavo, dándole finalmente a este punto un 100% de veracidad. Este es un número que aparece frecuentemente en la serie, ya que pertenece al monto de dinero que necesitaba Walter en un inicio para dejarle a su familia, siendo un total de $737.000. También este número es el título literal del primer episodio de la segunda temporada de Breaking Bad. Y por último, el mismo nos presagia el desastre de Wayfarer 515, que involucra un avión Boeing 737, cuando el padre de Jane no pudo ejercer correctamente su trabajo, por lo que es un número bastante curioso en definitiva que estuvo muy implícito en la trama de la serie. El ingenioso antagonista de Breaking Bad fue asesinado por la explosión de una bomba casera en la cuarta temporada, siendo uno de los momentos más impactantes y memorables del programa, en donde Gus se las arregló para alejarse brevemente antes de sucumbir a sus heridas. Pero ¿qué tan realista es eso? Pues es una interrogante que intentaremos responder, ya que muchos profesionales médicos han brindado información sobre este hecho. Debemos asumir en primer lugar que Gustavo habría sido alcanzado por la explosión, pero no en su totalidad, ya que cuando escuchó la campana de Héctor, él mismo se dio cuenta de su plan y por lo tanto ésta habría tratado de alejarse. Pese a eso, la onda expansiva lesionó severamente su costado derecho, pero no afectó a sus órganos vitales, lo que puede explicar el por qué la muerte de este personaje no fue de inmediato. Ahora, gran parte de la cabeza y la cara de Gustavo estaban heridas, pero su cráneo aún estaba intacto y en la vida real es común que las personas que han sufrido lesiones o traumas graves continúen haciendo funciones como caminar y hablar. Podríamos decir que después de la explosión el personaje estaba en un estado de shock, razón por la cual salió de la habitación con tanta calma, en donde su cuerpo no reconocería el dolor, y la descarga de adrenalina podría haberle dado tiempo suficiente para dar unos pasos antes de que su cuerpo le fallara, siendo una escena que en definitiva es posible, pero no significa que fuera realista en todos los sentidos, ya que aunque no murió de inmediato, su escena de muerte fue claramente exagerada para hacerla mucho más épica. Similar al punto de Jesse, el actor que interpreta al hijo de Walter reveló a la prensa que una de las cosas que más deseaba era de que su personaje fuera asesinado, puesto que inicialmente quería que Walter White Jr. tuviera una buena escena de muerte y de hecho por un tiempo pensó que lo iban a matar, siendo algo que incluso el propio Gilligan pensó, ya que tenía la idea de que él mismo fuera asesinado por algún socio de Walter. Pero pese a eso, los demás escritores se opusieron rotundamente, descartando rápidamente el concepto. De haberse dado esto, seguramente Walter White hubiera quedado devastado, ya que la muerte de uno de los integrantes de su familia hubiera chocado mucho con la finalidad que éste tenía sobre su trabajo, y de ser así, tal vez hubiéramos visto el lado más crudo y oscuro de Heisenberg, lo cual en mi opinión no hubiera estado nada mal.
Como recordarán, el personaje de Ed es un reparador de aspiradoras que también se dedica a llevarse a personas a otros lugares, para darles nuevas vidas e identidades de forma clandestina. Ahora, en el penúltimo episodio de Breaking Bad, los televidentes pudieron observar brevemente el negocio de este personaje, incluido el número de teléfono del mismo, así que claramente muchos probaron llamar para ver qué pasaba. Al hacer esto, saltaba rápidamente a la contestadora con un breve mensaje de voz, grabado por el propio actor, quien nos describía el horario de atención de la tienda y nos pedía que dejáramos un mensaje con cualquier inquietud específica. Desconozco si el número de teléfono sigue aún disponible al día de hoy, pero sin dudas fue una curiosidad bastante interesante en su inicio. You've reached Best Quality Vacuum Repair. Our store hours are Tuesday through Saturday, 10 to 6. If you need after-hour repairs, please leave your name and number and we'll get back to you as soon as we can with a quote. Thank you and have a nice day. Con el pasar del tiempo se han revelado un conjunto de escenas adicionales que fueron finalmente removidas de la serie final, teniendo un listado que les mostraré a continuación, empezando con la llegada de Hank a la fiesta del primer capítulo, mostrándonos al personaje por primera vez como una persona bastante alocada. También tenemos el regreso de Walter a la escuela, luego de su presunta desaparición capítulos atrás, en donde es muy bien recibido por sus estudiantes mientras les enseña a hacer mayonesa casera. Luego de la pelea de Walter y Skyler tendríamos una escena en donde Saúl consolaría a su cliente, afirmándole que él se divorció 3 veces y que no es nada del otro mundo. También hay escenas en donde se desarrolla más la relación entre Jesse y Brooke, queriendo este último acercarse al chico en una especie de función de padrastro. Podríamos también recalcar la escena en donde Gustavo tortura a Héctor, lo cual es sumamente genial ya que demuestra lo frío y vengativo que es el personaje, haciendo sufrir a la persona que le arrebató su humanidad. Y por último podría poner una escena extendida de la muerte de Andrea, en donde los neonazis le recalcan a Jesse que todo lo sucedido de aquí en más era única y exclusivamente su culpa. Con todo esto tengo que decir que obviamente hay más escenas eliminadas, pero haría para un video por su propia cuenta, así que les dejaré un enlace en la descripción con todas estas escenas recapituladas. Parecido al punto anterior, Gilligan y su equipo tuvieron entre manos a diversos finales alternativos para Breaking Bad, antes de darle a la quinta temporada el final que todos recordamos, manejando un total de hasta 8 alternativas que estuvieron sobre la mesa. Uno de los tantos finales que manejaron en el estudio consistía en convertir a Walter White en un portento físico agarrando la ametralladora M60 como si fuera Sylvester Stallone, y dejando el campamento en donde retenían a Jesse Pinkman devastado. Sin embargo, teniendo en cuenta que narrativamente el cáncer había vuelto a apoderarse de Walt, el equipo no creyó conveniente tomar esta idea. De manera similar, otro de los finales planteaba de que Walter se enfrentase a la policía, emulando a uno de los grandes forajidos de Estados Unidos, Jesse James, tomando nuevamente a la M60 con la que abriría fuego en contra de los agentes cuando estos le encontrasen, teniendo una muerte que la vio de forma similar al personaje de Berlín en La Casa de Papel. Ahora uno de estos finales alternativos mandaban a Jesse Pinkman a prisión, en lugar del campamento neonazi, y allí sería rescatado por Walter. En otro de los finales el personaje de Skyler se quitaría la vida en un motel de carretera, pero el dejar a Walter Jr. sin padres les pareció una idea demasiado dura, y rápidamente fue desechada también, al igual que una idea en donde se manejaba la muerte de Saúl. Por último, el final que estuvo más cerca de concretarse era en el que Jesse Pinkman terminaba asesinando a Walter después de que este último lo rescatase de los neonazis, y pese a que estuvo mucho tiempo sobre la mesa, se terminó de descartar cuando los guionistas creyeron que la muerte de Todd a manos de Jesse era suficiente para saciar su sed de sangre. En mi opinión personal, creo que el final que tuvimos a fin de cuentas fue sobresaliente, y ninguno de los vistos aquí me terminarían de conformar tanto como el que en verdad tuvimos. Con la película El Camino, muchos pensamos que se resolverían todas las dudas o frentes abiertos que quedaron al final de Breaking Bad, pero lejos de eso se decidió centrarse en la vida de Jesse al 100%. Algunas cosas que me quedaron por resolver refieren a la familia de Walter, ya que Skyler estaba pasando un momento económico muy complicado, y es probable que la misma tuviera una depresión considerable. De hecho, algunos piensan que la misma se suicidó, pero dudo que esto fuera así teniendo 2 hijos a los cuales cuidar. También me gustaría pensar que el dinero que Walter dejó para que fuera heredado por su hijo cuando cumpliera la mayoría de edad se entregó de forma satisfactoria por sus antiguos socios. O sea, no creo que nada haya interferido en ese asunto, pero quién sabe. Aunque sin duda el frente abierto que me quedó como espina será con el personaje de Brooke, siendo este el hijo de Andrea, ya que luego de la muerte de su madre por culpa parcial de Jesse no supimos nada más del personaje. Me hubiera gustado que tanto él como Jesse tuvieran un reencuentro en la película del Camino, pero sin haberse dado el mismo y teniendo a Pinkman con una nueva vida, es probable que Brooke terminara como Thomas, es decir su tío, ya que con tan solo 11 años este trabajaba para una banda local de traficantes en su barrio, y con la falta de amor que tendría Brooke en esos momentos, sumado a la ausencia de un guía paternal que lo llevara por el buen camino, seguramente el personaje terminó de una mala manera, lo cual es bastante triste en definitiva.
En un punto de la serie se nos deja entrever en gran medida que todo lo que hacía Walter ya no era para ayudar a su familia, sino que por el contrario, era más por orgullo personal, para demostrar que él era el mejor y único en algo. Pues como recordaremos, el objetivo principal de la serie era dejarle una buena suma de dinero a su familia cuando éste muriera, siendo este el motivo por el cual se metió en el negocio de las drogas, pero claramente las cosas no salieron como él esperaba, y poco a poco fue perdiendo la humanidad que caracterizaba al personaje de Walter. En un punto de la trama el propio Jesse le dice que debe parar, pero Walter afirma de que apunta a algo mucho más grande. Él apunta a formar un imperio, siendo algo que se correlaciona con la última charla que este tiene con Skyler, ya que él mismo le dice que todo fue por orgullo personal, ya que él era el mejor en esta actividad y amaba hacer este trabajo. Lo hacía sentir vivo, siendo algo que conecta con el punto de la enfermedad de Walter, ya que en cierta medida ser el personaje de Heisenberg ayuda al mismo a sobrellevar su cáncer. Personalmente creo que Walter al final de la serie seguía en el mundo del narcotráfico para tener una razón por la cual vivir, puesto que su familia estaba completamente destruida. Jesse ya le había perdido el respeto y el cáncer más tarde o más temprano se lo terminaría llevando. Así que mismo habiendo cumplido su objetivo de dejarle dinero a su familia, decidió continuar simplemente para dejar su nombre marcado en la historia, aunque luego tuvo los problemas con la familia de Todd, que no incluiremos en la ecuación por obvias razones. Probablemente llevar este tipo de vidas cambie completamente a una persona, por más que nos neguemos a aceptar eso, y si bien Walter tenía motivos nobles en un inicio, a lo largo de la serie el orgullo lo terminó carcomiendo. Algo que nunca se aclaró en el universo de Breaking Bad refiere a cómo Ed hacía para desaparecer a personas, borrándolas completamente del mapa y dándoles una nueva identidad. Seguramente para lograr esto él mismo le daba un protocolo diferente a sus clientes acorde a la situación de cada uno, en donde sus ideas probablemente estaban en la línea de evitar a la policía tanto como fuera posible, y otros eventos más que permitirían no llamar la atención, pero esto no explica cómo lograba desaparecer a las personas en cuestión, pues hay varias hipótesis para esto y una de ellas refiere a que tal vez él mismo es un ex agente de inteligencia, un investigador de seguros o un alguacil estadounidense retirado, que se especializó en el seguimiento de fugitivos y que ahora pone sus habilidades a trabajar para ayudar a las personas a esconderse, de quien quiera que pueda estar buscándolos. Otra posibilidad es que él mismo haya construido una red de conexiones que le permite obtener documentos falsificados, agregar a personas a la base de datos y crear leyendas, siendo historias de fondo convincentes para sus clientes. Estas personas también lo ayudarían a obtener vehículos que están debidamente registrados, así como también lo ayudarían a obtener casas seguras como en la que se alojaba Walter White, justo antes del final de Breaking Bad, por lo que estaríamos ante una persona con sumo poder en los bajos fondos del mundo, que actúa con mucha precaución y seriedad, tal como vimos en la serie, y seguramente gente de esta índole exista en el mundo real, demostrando que cada persona tiene una historia que contar. El Breaking Bad de la vida real fue el titular que se le dio a un profesor de ciencias que se declaró culpable de fabricar metanfetaminas en su casa de Nuevo México. El nombre de esta persona era el de John Ghost, quien tenía 56 años y quien fue arrestado en octubre de 2016, después de que la policía encontrase en su auto un equipo de laboratorio que suele ser utilizado para producir este tipo de droga. Además, un allanamiento posterior en la casa del hombre en San Miguel reveló que el exprofesor tenía más productos químicos y suministros suficientes de ingredientes para producir alrededor de medio kilogramo de metanfetaminas, que tiene un valor callejero de casi $45.000 según informó la fiscalía. Obviamente su caso no escapó de las comparaciones con la serie de televisión Breaking Bad, y debo decir además que este no es el único caso de esta índole, pero tal vez sí el más famoso, por lo que la realidad y la ficción se vuelven a cruzar en este mundo.